En las aguas y entre los campos de la ciencia, la acuicultura y la pecuaria se convierten en el pulso de la educación que alimenta al mundo con rigor, responsabilidad y esperanza. Bienvenidos a un nuevo podcast, episodio de Aqua Podcast. Hoy hablaremos de un tema muy crucial en la producción de acuicultura. El tema titulado es la densidad de peces en sus diferentes etapas de crecimiento, considerando las especies tales como la tilapia, trucha arcoíris, sábalo, paiche, chame, vieja azul y cachama. El manejo de la densidad no solo define de una productividad, sino también de la salud eficiente en alimentación, la calidad de agua. Y para poder hablar de estos temas, nos acompañan mis compañeros José Silva, Carmen Uchiña, Eduardo Quilumba. Gracias por estar aquí, chicos. Gracias, Julia, por darme la oportunidad de estar aquí en Ajo Podcast. Para mí es un placer, y a ustedes, José y Carmen. Pues bueno, es un tema técnico, pero muy determinante y muy crucial, la cual la densidad de cultivo se relaciona directamente con el metabolismo y requerimientos fisiológicos de cada especie. Un error en la densidad puede causar estrés crónico, desequilibrio en el oxígeno disuelto y aumento de enfermedades bacterianas. Totalmente de acuerdo con, con cada una de sus opiniones, compañeros. Debemos además tomar en cuenta la densidad que se debe ajustar en en cada una de las etapas de crecimiento. No es lo mismo el espacio que necesita una larva, un alevín o un pez adulto, ya que el consumo de oxígeno, la excreción de amonio y la competencia por alimento cambian con el tamaño corporal de cada una de las diferentes especies. Listo, chicos. Nuevamente les doy la bienvenida. Ahora empecemos con hablando sobre una de las especies más comunes, que sería la tilapia. ¿Cuál sería el rango ideal de densidad según su etapa? Pues bueno, Julia, en esta parte hay que tomar en cuenta que hay varias fases, pero unas son más importantes que otras. No digo que no todas hay que dejar de menos, pero unas, como lo voy a mencionar, el alevinaje, pues es muy crucial, ya que cuando los peces miden o llegan a pesar de 1 a 5 gramos, se pueden trabajar con densidades de 1000 a 2000 individuos por metro cúbico, en sistemas con buena aireación, obviamente. En cambio, en la fase de engorde, lo ideal, lo recomendado, es en sistemas semi-intensivos. Es de 3 a 5 peces por metro cuadrado o entre 20 y 40 kilogramos por metro cúbico en sistemas intensivos de recirculación. Pero si está por encima de los 50 kilogramos por metro cúbico, se requiere oxígeno suplementario y control estricto de sólidos y nitrógeno, ya que es un poquito que se necesita estrictamente darles, suplementarles, ya que el oxígeno que se les da normalmente no cumple. Se le tiene que suplementar, adicionarle para que puedan vivir en paz, con buenas prácticas y todo eso.
Exacto. La tilapia tolera fluctuaciones, pero no debemos confiarnos de eso, ni tampoco abusar. Además de las densidades altas, la acumulación de CO2 y amonio libre puede superar los límites de seguridad. El amonio libre debe como mantenerse como una recomendación por debajo de los 0,02 miligramos por litro, ya que esto también dependerá de frecuencias de recambio y filtración biológica. Con recambio me refiero a los cambios de agua que se realizan dentro de nuestras piscinas. Muy bien, qué interesante que es la tilapia, una especie que ha ganado relevancia en distintos sistemas de cultivo por su rápido crecimiento y tolerancia a diversas condiciones. Bien, chicos, ahora pasemos a hablar sobre una de las especies más exigentes en cuanto es la calidad de agua, como es la trucha arcoíris. ¿Qué me dirían ustedes de esta especie? Bueno, Julia, como tú dijiste, es muy correcto. Es exigente esta especie, por lo cual por eso mismo viven en las montañas, en las partes altas, donde el agua es más pura, más limpia, menos contaminada, en aguas cristalinas. Es exigente esta especie. Pero eso sí, lo malo de esta especie es que es carnívora. Por eso es que ha sido últimamente, se lo podría decir una plaga, porque, vuelvo y repito, son carnívoras. Pero, si hablamos ya en sí, las truchas necesitan altas concentraciones de oxígeno y temperaturas bajas. En la parte de la fase del alevinaje se puede mantener entre 5.000 a 8.000 alevines por metro cúbico. Siempre que haya flujo constante de agua y saturación de oxígeno cercana al 90%. En la etapa de engorde tienes que tener muy en cuenta que el rango ideal y aconsejable es de 20 a 25 kilogramos por metro cúbico en rice waste tradicionales, aunque en sistemas de recirculación se puede llegar a 40 o 50 kilogramos por metro cúbico con oxigenadores puros. De acuerdo contigo, Eduardo, pero recuerda que aquí la clave está en la relación del flujo de agua y la biomasa por cada kilogramo de trucha. El flujo debe aportar al menos entre 0,5 litros de agua por segundo, así para evitar lo que es la acumulación del CO2 y sólidos finos. También es importante mantener los nitratos por debajo de de los 50 miligramos por litro y también un rango de pH entre lo que es 6,5 y 7,5. Wow, chicos, cada vez que nos sumergimos en el mundo de la acuicultura, podemos descubrir que cada especie requiere lo que son cuidados distintos y únicos, ¿no? Y al aprender eso sobre una producción responsable y sostenible es muy interesante. Ahora hablemos sobre una de las especies amazónicas emblemáticas, conocida como una de las estrellas de la cuenca amazónica, como es el paiche. ¿Qué me dirían ustedes sobre esta especie? Bueno, Julia, lo que yo puedo opinar es que tiene un crecimiento muy rápido, pero lo único malo que es territorial. Como consejo,
Yo te diría que no mantengas esta especie en un espacio muy recortado, ya que entre ellas se pueden golpear, rozarse, en extremo se pueden hasta llegar a matar. No te digo que no pongas solo una en un estanque, puedes poner varias, pero dependiendo las dimensiones. Puedes tener varias, pero lo que sí, cada una tienes que respetar su espacio. Por ejemplo, si hablamos de estanques extensivos, se recomienda de 1 a 2 peces por metro cuadrado. Si es claro, esto va en una etapa juvenil. En jaulas flotantes, cuando pesan más de 2 kilogramos, la densidad puede llegar de 15 a 20 kilogramos por metro cúbico. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que esta especie requiere una profundidad mínima de 1,5 metros, un recambio constante y control térmico, ya que su metabolismo disminuye drásticamente por debajo de los 26 grados centígrados. Correcto. Además, podemos implementar que el paiche respira lo que es aire atmosférico. Si la densidad es muy alta, aquí comienza lo que es la competencia, ya por el acceso a la superficie, asimismo generando estrés y lesiones. En esos casos, lo que se recomendaría sería realizar un diseño de jaulas con suficiente área libre y sin obstáculos para el ascenso a respirar lo que es el aire atmosférico. Listo, chicos, muchas gracias. Qué interesante hasta ahorita todo lo que me han dicho. Ahora, dentro de la acuicultura también es importante lo que es la acuicultura regional, ya que al utilizar esta acuicultura nos ayuda a lo que es la seguridad alimentaria y el desarrollo local. Al usar especies locales y gestionar bien los recursos hídricos, fortalece lo que es la economía rural y promueve una producción más sostenible en las comunidades, tales como son las especies como el sábalo, el chame, la vieja azul y cachama. ¿Qué me dirían ustedes de estas especies tropicales? Lo que te voy a decir, te lo voy a decir por partes, ya que cada especie es diferente, necesita cuidados diferentes, son exigentes unas con otras, en la alimentación, en todo varían. En este caso te voy a hablar del sábalo por comienzo, ya que esta especie requiere agua bien oxigenada y su densidad óptima de engorde es de 10 a 15 kilogramos por metro cúbico. En juveniles puede llegar hasta 30 por metro cuadrado en viveros. En cambio, el chame tolera menos oxígeno, es un poquito más tolerante, más accesible, pero necesita espacio por su comportamiento territorial. Lo ideal es de 4 a 6 peces por metro cuadrado. En todas estas especies tropicales. En tanto, la vieja azul, aunque más ornamental, más dócil, se puede manejar de 25 a 30 kilogramos por metro cúbico si hay filtración biológica. En la cachama, el sistema intensivo alcanza de 20 a 25 kilogramos por metro cúbico y en semi-intensivo de 4 o 6 peces por metro cuadrado. ¿Pero por qué? Porque esa especie es territorial. Por eso se le da esas dimensiones y se le da ese trabajo.
En todas estas especies tropicales, el control de la carga orgánica es un punto clave. Un error común de los acuicultores es no retirar el alimento que no ha sido consumido, lo que eleva los niveles del nitrógeno amoniacal y los nitritos, afectando la branquia y reduciendo la oxigenación sanguínea de los peces. Wow, chicos, interesante todo lo que me han dicho hasta ahorita ustedes de cada una de las especies. Ahora, centrémonos en factores que determinen la densidad. Eduardo, ¿cuáles serían los principales factores técnicos que determinan la densidad adecuada? Bueno, Julia, muy buena pregunta y muy importante el momento de pensarlas, ya que tenemos que responderla de manera técnica. Pero te voy a decir que los principales factores en sí son seis. El tamaño y la etapa fisiológica del pez. ¿Por qué tomamos en cuenta esto de aquí? El tamaño, al momento si tú vas a tener, por ejemplo, vas a comenzar con la crianza de alguna de estas especies, tienes que tener en cuenta las dimensiones en las cuales tú vas a ponerlas. Y tienes que tener en cuenta que unas crecen más, otras crecen menos. Y si hablamos su etapa fisiológica, pues tienes que tener en cuenta que algunos llegan a su etapa de la pubertad más pronto y otros más tardío. Otro factor también importante es el sistema de cultivo, según tú cómo los vas a criar, si es de manera extensiva, semi-intensiva, intensivo y recirculado. Tienes que tener muy en cuenta que cada uno de estos tiene sus beneficios. Claro, pero tú tienes que ver el propósito por el cual tú vas a criarlos. La capacidad de renovación y oxigenación del agua. La oxigenación, eso sí, tú no tienes que hacerlo faltar nunca, porque si no hay oxigenación en el agua, te juro que puede llegar a haber hasta una mortalidad del 100%. Aunque tú no lo creas, los peces respiran, por eso es un punto muy esencial. Tipo, hay peces que son territoriales y tú tienes que tener en cuenta la hora, el tiempo y la cantidad de alimento que tú les vas a dar. Porque como te digo, hay unos peces que son más pequeños que otros. Tienes que tener muy en cuenta eso ahí. El comportamiento social y territorial. Hay especies que son muy dóciles, pero otras muy territoriales. Como te dije, tú tienes que tener su espacio, tienes que respetar sus espacios. Otro factor muy importante es la temperatura y carga microbiana. La temperatura, un gran ejemplo es la trucha. Ellos son exigentes en las temperaturas bajas. Tienes que tener en cuenta lo que tú vayas a criar. Pero que cada especie tiene un límite fisiológico de densidad, más allá de la cual la tasa de crecimiento disminuye por estrés metabólico y alteraciones del equilibrio ácido-base. También debemos mencionar que la capacidad de carga del sistema debe calcularse en base a la biomasa total, soportada por la unidad de oxígeno disponible. Un buen parámetro que podríamos decirlo vendría a ser lo que es por cada miligramo por litro de oxígeno disuelto. Este se podría mantener entre los 10 y los 15 kilogramos de biomasa total.
Claro que todo esto va a depender de la especie en la que nosotros estemos concentrados en desarrollar una producción. Excelente, chicos. Hemos visto que la densidad no solo es una cifra, sino que también una estrategia de manejo técnico, que depende de múltiples variables biológicas y ambientales. Desde la tilapia hasta el paiche, cada especie tiene su rango óptimo y su sensibilidad particular. El mensaje final de toda esta conversación es que debemos medir, registrar, ajustar continuamente todos los parámetros físicos, químicos que hemos detallado anteriormente. No hay un valor único que funcione siempre, ya que esto va a depender del oxígeno, de la alimentación, la temperatura y la etapa de vida de cada pez. José, tienes toda la razón y te felicito por esas palabras. La densidad es el corazón del manejo acuícola sostenible y a la vez la oxigenación del agua es también parte esencial para una parte del manejo acuícola. Optimizarlas es producir más con menos impacto ambiental. Listo, chicos. Yo opinaría que la juventud debería adentrarse en la acuicultura, ya que es el camino hacia un futuro alimentario sostenible, innovador y consciente. Muchas gracias a todas las personas, a los oyentes, al docente. Recuerden que el equilibrio entre una densidad y bienestar animal es la base de una acuicultura eficiente y muy responsable. Nos vemos en el próximo episodio de Aqua Podcast. Recuerden, somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas del 8º nivel de la Ingeniería Agropecuaria. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, cuídense. Chao.